Buen día. Bueno, mientras ponen la presentación, les comento la idea de la presentación que tengo es conversar un poco sobre el estado de IPv6 en la región fundamentalmente y, bueno, y el estado de IPv4 también, ¿no? Como para que todos tengan en claro en qué estado estamos con la asignación de direcciones IPv4, qué es lo que queda y qué políticas están vigentes hoy en día. Yo soy de la CNIC. La CNIC, supongo que la mayoría conocen lo que es el registro de direcciones IP de Latinoamérica y el Caribe. Nuestra área de cobertura es desde México hacia el sur, con algunas islas del Caribe que están dentro de la región de la CNIC. Y bueno, la principal tarea del ACNIC es llevar el registro y asignación de las direcciones IPv4, IPv6 y números de sistemas autónomos, ¿no? Yo dentro del ACNIC trabajo en el área de ingeniería, en un programa que se llama Seguridad y Estabilidad de Internet. El tema de los celulares. Hoy en día, cuando venimos a una conferencia, seguramente tenemos por lo menos 2 o 3 dispositivos que necesitan una dirección IP. Y bueno, este es un gráfico de Google que muestra que ya se superó el límite en cuanto a personas, pero el interesante es el de dispositivos conectados, que crece exponencialmente, ¿no? Y eso ha superado ya por mucho el número de direcciones IPv4 disponibles. Brevemente, para que quede claro cómo es la asignación de direcciones de Internet y de los recursos que hoy mencionaba. Existen 5 registros regionales en el mundo. Nosotros estamos en la región de Latinoamérica y Caribe, que es cubierta por la CNIC. La de Norteamérica es cubierta por ARIN. Europa por RIPE-NCC, APNIC es de Asia-Pacífico y AFRINIC es el de África. Esto no existe desde siempre, los registros se fueron creando con el tiempo. Al principio todo esto estaba en un pool centralizado y se asignaban incluso manualmente las direcciones, anotándolas en un librito. Después esto fue evolucionando con el crecimiento de Internet y se fueron creando los distintos registros regionales con el tiempo. Y esto es el esquema de cómo hoy se asignan los recursos. La IANA, que tiene el pool central de recursos, IPv4, IPv6 y sistemas autónomos, números de sistemas autónomos. La IANA asigna a cada uno de los 5 registros regionales bloques, y de esos bloques los registros van asignando a los ISPs, por ejemplo, o a organizaciones, usuario final, por ejemplo, universidades. A su vez los ISPs también, ¿no? Entonces, esa es la forma de asignación. Cuando los ISPs se quedan sin bloques IPv4 y IPv6, le piden a la CNIC. La CNIC normalmente les asigna lo que tiene, hasta que, bueno, la CNIC necesita pedir a IANA un nuevo bloque. Y este es el mecanismo por el cual se venían asignando direcciones IPv4 todo este tiempo. ¿Qué es lo que cambia desde 2011 para acá? Bueno, que el pool central de IANA se agotó en 2011. Y a partir de ahí, como decía, la IANA le iba asignando bloques a los registros regionales, y los registros regionales de esos bloques iban asignando a las organizaciones. Durante un tiempo los registros tienen un stock de lo que IANA les ha asignado. A partir de 2011, cuando IANA agota el stock, empiezan
a mantenerse con, los registros regionales empiezan a mantenerse con los bloques IPv4 que les quedaban disponibles. El primero en agotar el stock fue APNIC, que fue en abril de 2011, o sea, poco tiempo después de que IANA agotara. Después la región de RIPE en 2012. Y la CNIC, en realidad en 2014 ya pasó a una fase 2 de agotamiento y ahora estamos en una fase 3. Ahora vamos a ver qué es eso. Esto desde este año, desde el 15 de febrero, estamos en la fase final de agotamiento. ARIN tuvo una política un poco distinta y dejó que no tuvo políticas especiales para la parte de agotamiento, dejó que simplemente se fueran asignando los bloques y desde 2015 tiene una política de listas de esperas para los pedidos que no pueden ser satisfechos. Y AFRINIC es el único que todavía tiene direcciones y empezó a usar el último /8 en abril de este año. Así que como ven, en la mayor parte de las regiones IPv4 está agotado. Hablamos de virtual agotamiento porque no es que llegaron a cero las direcciones, sino que superamos un límite inferior a partir del cual empiezan a regir políticas mucho más restrictivas de asignación. Entonces, antes se asignaba en base a la necesidad. Si un ISP grande venía y pedía a la CNIC un /19, un /20, se le asignaba dependiendo si lo podía justificar o no. Pero si tenía realmente esa necesidad, se le asignaba ese bloque. Hoy en día ya no es así. Hay un límite superior que es un /22, que son 1024 direcciones IP, y esto no importa qué organización es, ni cuánto cubre, ni nada. Es lo mismo que venga, no sé, Telefónica y pida direcciones, a que venga un ISP muy chiquito. Lo máximo que se les iba a dar hasta este año era un /22. A partir de este año hay un cambio y... qué difícil está. Hay un cambio que es que ya no se asigna más a las direcciones a las organizaciones que ya tienen. Solamente la CNIC va a asignar direcciones IP a los nuevos entrantes, es decir, a organizaciones que no tuvieran direcciones asignadas. Por eso es importante que si sus organizaciones no tienen hoy en día direcciones IPv4, están todavía a tiempo de pedir, porque esta fase 3 de agotamiento permite a las organizaciones que no son miembros de la CNIC, que no tienen direcciones de la CNIC, pedir un bloque que va desde 24 a 22, dependiendo del tipo de organización. Pero bueno, los ISPs que ya están establecidos no van a poder pedir más. Estos son algunos gráficos que me parecen interesantes porque muestran cómo cae la curva de asignación a partir del momento en que se produce el agotamiento. Esto es de la región de APNIC. Si ustedes ven, la asignación de direcciones estaba más o menos en los 5 millones de direcciones por semana. Y bueno, y eso que es la demanda que había de direcciones, de repente se ve acá que no puede ser satisfecha. Lo mismo pasa en la región de RIPE, ¿no? O sea, esto venía en este nivel, más o menos, de consumo de direcciones. A partir del agotamiento y del año siguiente, es prácticamente incomparable con lo que se venía asignando, ¿no? Entonces, eso que está mostrando, bueno, que hay una necesidad que no está siendo satisfecha, ¿no? Porque si estábamos en 5 millones de direcciones por semana y de repente bajamos a unos porcentajes imperceptibles, no son cero, pero sí están muy cerca, bueno, quiere decir que hay organizaciones que no están pudiendo obtener direcciones. Como decía, la fase 3, esta división en fases que se hizo en la CNIC, no la tomamos nosotros la decisión, sino que la tomó la comunidad. Esto se debate en una lista que es el Foro Público de Políticas de la CNIC. Cualquiera puede participar, cualquiera de ustedes se puede anotar ahí y puede opinar. No hace falta ser miembro de la CNIC para eso, cualquiera puede anotarse en esa lista y ver las discusiones. Y lo que se discute ahí es justamente cuáles van a ser las políticas o procedimientos que rigen la asignación de direcciones. Entonces, en base a esa discusión se decidió dividir en estas fases. Como les comenté, no en todos los registros fue igual. En ARIN fue bastante distinto. En RIPE
y en APNIC se decidió a partir de un /8 que empezaran las políticas más restrictivas. Acá fue al llegar a un /10. Y ahora estamos acá en la última parte, que es la de nuevos entrantes, donde solo se asignan direcciones a los que no tuvieran antes. Bueno. Entonces, a partir de acá uno se plantea, bueno, ¿qué hacemos, no? Porque Internet sigue creciendo y se siguen necesitando direcciones. Y un poco, ¿qué es lo que están haciendo los ISPs en Latinoamérica? Los caminos posibles hoy en día son, bueno, poner Carrier Grade NAT y tratar de extender las direcciones IPv4 que tenemos. Y supongo que saben lo que es el Carrier Grade NAT, es un NAT de gran escala, donde lo que hacemos es poner como cadenas de NAT, o sea, ya no solo el NAT en la casa del usuario, sino a nivel del service provider. Y entonces tratar de extender el uso de las direcciones IPv4. O sea, un recurso que ya no tenemos, pero tratamos de compartir lo más posible. La otra posibilidad es recurrir al mercado de transferencias de direcciones. Esto existe, ya hay políticas aprobadas en la región para permitir las transferencias dentro de la región. Y eso, bueno, para algunas situaciones puede servir, pero también es algo que es de corto plazo porque los costos van creciendo esas direcciones, que hoy en día están más o menos en los $15 por dirección IP. Y bueno, eso en algún momento ya no se va a poder, ¿no? Esto funciona en la medida que haya organizaciones dispuestas a ceder sus recursos, a ponerlos en el mercado, porque son organizaciones que tienen recursos disponibles, ¿no? Esto pasa más en las regiones como Marín, por ejemplo, donde al principio algunas universidades o organizaciones obtuvieron bloques /8. En nuestra región hay muchas universidades y organizaciones que tienen /16, por ejemplo, que podrían ofrecer bloques. Pero bueno, es una solución de corto plazo. Y la tercera, bueno, es el despliegue de IPv6, posiblemente con algunas técnicas de transición como 464XLAT, que es la que más éxito está teniendo y que vamos a mencionarla un poquito. Y entonces, ¿qué están haciendo los ISPs en Latinoamérica?
o sea, todo el espacio de direccionamiento de la Internet actual dentro del espacio de subredes de un ISP. Entonces, bueno, es bastante distinto. Esto soluciona fundamentalmente el tema de direcciones. Una de las cosas importantes es que cuando se creó IPv6 se pensó en que iban a convivir con IPv4 durante mucho tiempo. No se pensó que se iba a demorar tanto la adopción de IPv6 como fue en la práctica, pero la idea es que los dos protocolos están pensados para convivir juntos en la red. No son compatibles entre sí, eso sí es un problema, porque un dispositivo IPv6 no puede hablar con un IPv4 directamente, pero sí pueden estar los dos en la red. Entonces, bueno, se definieron varios mecanismos de transición. Al comienzo los mecanismos de transición eran basados en una Internet mayoritariamente IPv4 y tener mecanismos para alcanzar las redes o conectar las redes IPv6 entre sí. Hoy en día están pensados en una Internet mayoritariamente IPv6 y en mantener la compatibilidad con IPv4, más que nada con estas técnicas de traducción como NAT64, 464, XLAT, MAP y otros. O sea, lo que se busca hoy es tratar de tener formas de mantener la conectividad y la compatibilidad con IPv4, pero poder tener redes que sean IPv6. Esto muestra cómo es el despliegue a nivel de tablas de ruteo, es la información de las tablas de BGP en las distintas regiones y en el total, y es la cantidad de sistemas autónomos que están publicando prefijos IPv6 con respecto a IPv4, es decir, el porcentaje de sistemas autónomos que publica prefijos en IPv6 respecto del IPv4. Acá lo que se ve es que la región de la CNIC, que es esta, tiene un crecimiento bastante interesante, ¿no? Va por encima del resto. Y están ahí, bueno, las distintas regiones. Eso no es muy significativo. Y acá hay un análisis más detallado en cuanto a los países de la región. Entonces, me interesa más que nada mostrar dos cifras de acá. Son algunos indicadores distintos. El primero que me interesa analizar es que es la columna de usuarios, que es el porcentaje de despliegue hacia el usuario final. Es decir, qué porcentaje de usuarios en un país están en condiciones de utilizar IPv6 con respecto al 100% de IPv4, ¿no? Entonces acá tenemos distintas realidades. En el último tiempo esto ha ido creciendo. Hasta hace un año y medio, un año atrás, la mayoría de los números que veíamos acá eran cero. Estos son solo algunos países que traje, pero bueno, acá se puede ver, por ejemplo, que Brasil ha tenido un crecimiento muy grande, Argentina ha empezado, Bolivia tiene un despliegue, Ecuador tiene un gran despliegue hacia el usuario final, Guatemala es uno de los que en los últimos meses ha empezado también a hacer un despliegue, México prácticamente este año empezó, es Telmex el operador que empezó a dar IPv6 al usuario final. Perú hace muchos años que está en estos valores. Trinidad y Tobago también en el último año y medio creció en forma muy, muy rápida. Y Uruguay también empezó ahora en los últimos meses a desplegar hacia los usuarios finales IPv6. Uno de los casos más interesantes es Brasil, que ya tiene un 17%, también fue un crecimiento muy rápido y hay varios operadores que están desplegando IPv6, operadores grandes. En Brasil un despliegue del 17% son varios millones de usuarios, ¿no? Son un país con mucha población, un 17% no es lo mismo que en Ecuador, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los valores, es el más difícil de cambiar. Para cambiar eso, los operadores de un país, al menos algunos, tienen que empezar
a hacer despliegue hacia el usuario final. Hoy en día en la región la mayoría de los operadores están preparados en sus redes de core, en lo que es el backbone y sus servicios, e incluso están preparados y están pudiendo dar servicio corporativo a IPv6, o sea, a las universidades o a otras organizaciones de gobierno, empresas. Pero el despliegue masivo residencial o en las redes móviles requiere otro tipo de planificación y de inversiones. Entonces, es más complejo técnicamente y no todos lo están haciendo, no es tan fácil, lleva un tiempo. Entonces, bueno, por suerte hay varios países que ya empezaron con eso y empezaron a cambiar este tema, ¿no? Y el otro indicador que me interesa mostrar es el de contenido, porque se suele decir, bueno, y nos lo dicen mucho los ISPs, ¿para qué implementar IPv6 si no hay contenido en IPv6? ¿Con quién nos vamos a conectar si no hay contenido en IPv6? Si ustedes miran la columna, esta de contenido, fíjense que la mayoría está por arriba del 50%. Y eso, bueno, puede ser poco intuitivo, ¿no? Uno dice, ¿cómo? En Costa Rica hay casi un 50% de contenido en IPv6. Bueno, pasa que ese no es el contenido del país, sino el contenido en IPv6 que se podría acceder desde ese país. Entonces, acá tiene que ver con que todas las CDNs, las principales, están ya en IPv6, Google, Netflix, Facebook, el principal contenido ya está disponible en IPv6. Entonces, para un ISP, si el ISP lleva IPv6 hacia el usuario final, va a tener más de la mitad del tráfico que va a poder ir nativo por IPv6. Y eso representa un ahorro considerable en la inversión que un ISP tiene que hacer sobre el carrier grade NAT, por ejemplo. Si uno está liberando la mitad del tráfico y ya no lo está pasando por el equipo de carrier grade NAT porque va nativo en IPv6, bueno, es un cambio importante, ¿no? Entonces, ese es un dato que cuando hablamos con los ISPs está bueno tenerlo presente, ¿no? No es cierto que no hay contenido en IPv6. Al contrario, la mayoría del tráfico hoy en día puede ir por IPv6 nativo si uno hace un despliegue bien hecho, ¿no? O sea, que despliegue IPv6 tanto en los enlaces de tránsito como en los de peering, en las CDNs y demás. Bueno, esos son los indicadores principales que quería mostrar. Como ven, está resaltado Costa Rica, que prácticamente no tiene despliegue hacia el usuario final. Esto también son algunas comparaciones de Costa Rica y Guatemala. Por ejemplo, Guatemala empezó este año o a fin del año pasado con un despliegue de IPv6 y ha crecido. Esto es Trinidad y Tobago, que viene creciendo en forma constante. Y bueno, este es el gráfico de Costa Rica, que también está en otra escala, ¿no? Bueno, esto lo comenté, la idea de por qué desplegar IPv6 hoy, el ahorro que produce y las ventajas que tiene, porque las aplicaciones que no funcionan detrás de los carrier grade NAT en general funcionan con IPv6 nativo, ¿no? Si uno piensa las aplicaciones de Google, Netflix, y que muchas veces algunas de ellas, por ejemplo Google Maps, puede tener problemas detrás de carrier grade NAT cuando se hace, cuando se comparten mucho los puertos, las IPs. Bueno, en forma nativa no tiene problemas en IPv6. Netflix lo mismo, ¿no? Si ustedes miran una película, no se van a dar cuenta si la miran por IPv6 o IPv4, por IPv6 va a ir sin problemas. Y entonces, bueno, esto es una consecuencia de eso. Los ISPs van a tener menos problemas, menos quejas en los helpdesk. Bueno, esto ya lo comentamos, lo del contenido. Y algunas otras cosas que quería mencionar. 464XLAT es una tecnología que es complementaria a NAT64. El problema de NAT64 es que algunas aplicaciones no funcionan,
detrás de NAT64, entonces se desarrolló esta tecnología que es 464XLAT, que permite que las aplicaciones que no soportan IPv6 o que tienen literales IPv4 incluidos, igual funcionan. Con esto los operadores no necesitan desplegar IPv4 hacia el usuario final, sino que esto les da al usuario una dirección IPv4 ficticia. Esto funciona muy bien en las redes de celulares porque los sistemas operativos Android ya implementan la parte que se llama CELAT, la parte de 464XLAT. Entonces, si un operador despliega IPv6, una red solo IPv6, y un usuario se conecta, bueno, si tiene un dispositivo Android va a poder usarla sin problemas porque el dispositivo va para las aplicaciones que pudieran ser solo IPv4, el dispositivo le va a dar una dirección IPv4, va a simular como que le diera. Y eso también funciona, una técnica similar en los data centers, que se llama SITDC, Stateless IP ICMP Translation, para data centers, que también, esto es algo que están haciendo operadores en otras partes, en la región no lo hemos visto todavía, pero es que cuando tienen que armar un nuevo data center, despliegan un data center solo en IPv6 y a los clientes les dan IPv6 con esta técnica que le permite acceder a través de IPv4 también, ¿no?, a los servicios. Entonces, eso, ¿por qué se está haciendo así? Bueno, porque facilita mucho la administración por parte de los ISPs y porque además se corta el consumo de direcciones IPv4, ¿no? Los data centers son consumidores importantes de direcciones IPv4. Si yo no le tengo que dar más direcciones IPv4 a los clientes, bueno, me estoy ahorrando ese gasto en direcciones. Bueno, hasta ahí era lo que quería presentar. No sé si tienen preguntas o comentarios. Bueno, aquí. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Soy Carlos de CEDIA, Ecuador. Bueno, en nuestro caso somos la Red Académica Ecuatoriana y varias instituciones de educación superior forman parte de la red a nivel nacional. Sin duda estamos con un requerimiento muy fuerte a nivel de IPv4. Como saben, en Ecuador también tenemos un despliegue importante de IPv6. Sin embargo, las necesidades de IPv4 no terminan. ¿Qué garantía o qué concesión o qué estrategia LACNIC ha propuesto para poder suplir esta necesidad a nivel de la academia, ¿no? Estamos hablando ya, se han hecho los foros, se han determinado las políticas, se han llegado a acuerdos, pero más están orientados a ISPs y a la parte de industria, ¿no? Sin embargo, en la parte de la academia seguimos con necesidades. La propuesta de que las organizaciones hagan sus solicitudes de forma independiente garantizará que esos recursos puedan ser asignados a estas instancias, enfocándonos en la academia. Gracias. Bueno, en realidad desde el punto de vista del LACNIC, nosotros tenemos dos tipos de organizaciones que son ISPs o usuarios finales. En el caso de las universidades serían un usuario final. Como decía antes, en esta etapa las organizaciones que no tienen direcciones IPv4 pueden solicitar y van a tener, por un tiempo va a haber, porque hay un bloque todavía disponible y la asignación de esos bloques se va a hacer en bloques de barra 24 generalmente para usuario final. Entonces, las universidades van a poder pedir. Pero también, como decía antes, eso no va a ser una solución de largo plazo, ¿no? Si hoy en día están pensando en crecer sobre IPv4, están en un error, porque están usando una tecnología agotada, ¿no? Hoy en día, cualquier proyecto de crecimiento tiene que ser pensado ya
con IPv6 nativo. Y bueno, mantener la compatibilidad con IPv4, quizás usando alguna de esas técnicas de transición, o bueno, en el caso de las universidades pueden pedir todavía direcciones, pero lo que sí quiero que se cambien el chip de la cabeza y empiecen a pensar que el crecimiento tiene que ser en IPv6. No pueden seguir creciendo en IPv4 porque simplemente no hay más. Entonces, podremos tener unos años más, pero no va a ser a largo plazo, y menos en organizaciones que supuestamente tienen que ser innovadoras como las universidades o como las redes académicas y científicas, ¿no? Entonces ahí es donde más énfasis hay que poner en el despliegue IPv6 y, si es posible, redes IPv6 only. Todo lo que es Wi-Fi, por ejemplo, en las redes universitarias podría funcionar tranquilamente con IPv6 only. No necesitarían. Los portales que tienen para los estudiantes deberían ser ya IPv6 compatibles. O sea, cualquier estudiante que quiera acceder a los sistemas de la universidad debería poder hacerlo por IPv6. Entonces, habría que ver si los portales esos están preparados para soportar IPv6. Seguramente no. Entonces, esa es una tarea importante que hay que hacer. Todo lo que es la interfaz con los alumnos y los docentes y el personal de la universidad tiene que estar preparado para IPv6, y las redes de campus también. En las redes de campus es donde uno puede empezar a, por ejemplo, en las redes que están los estudiantes conectados, puede uno darles conexiones IPv6. Y bueno, como decía, el recurso de pedir a la CNIC está, pero me parece importante marcarlo otro, ¿no? Sí, buenos días. Soy Julio Solano de la Santa Cruz, Bolivia, de la UPSA, una universidad. Bueno, hay varias preguntas. Uno, recuerdo hace algún tiempo estuvimos siempre tenemos eventos a nivel Latinoamérica de Walk. Juan Carlos Alonso fue una de las personas que nos indicó que esa vez el poder adquirir un IPv6 era relativamente gratuito. Había un proceso, no sé si eso cambió, sería interesante. Dos, también, porque desde esa vez ha habido poca actividad también académica en el tema de IPv6. La pregunta va también, ¿en qué medida podemos tener, digamos, un acuerdo, LACNIC, universidades, para promover? Porque creo que esto tendría y sería interesante, como dicen, conveniencia mutua, que la universidad que genera alumnos, que después va a ir a los alumnos a las instituciones y a los ISPs, pues puedan no solamente promover eso, sino también la única manera de poner el conocimiento, porque también creo que el tema en algunos países son falta de conocimiento, es decir, IPv4 es muy simple, hay ciertas cosas que hay que hacer y punto, y entender IPv6 todavía para mucha gente es un mito. Y creo que ese también, el miedo de no saber exactamente qué es, de varios aspectos, seguridad, etcétera, hace que las instituciones tampoco promuevan esta actividad. Y la otra es que de la tabla que usted mostró, me asombra realmente, y aquí un poco conversando con los colegas, que Bolivia tenga 4 puntos, que son porcentajes, ¿verdad?, de usuarios, pero creo multiplicando por la cantidad de usuarios, ya con un dato real, y no sé si lo tiene eso, muchos países quedarían muy al margen de ese porcentaje, porque veo, por ejemplo, Chile, que es 0.12, entiendo, y me asombra ese porcentaje, siendo que Chile ya hace mucho tiempo está, pero entonces tal vez multiplicando por la cantidad de usuarios, entiendo, esto cambia diferentemente el mapa. Esto. Bueno, empiezo por la última. El porcentaje tiene que ver con, digamos, esos porcentajes son calculados en base a distintas cuestiones. Una es Google, por ejemplo, otra es una aplicación que es de APNIC desarrollada. Pero bueno, lo que mide, ¿por qué Bolivia tiene más que Chile? Bueno, porque en Chile ningún operador está desplegando IPv6 hacia el usuario final. Y en Bolivia sí, en Bolivia Comteco, por ejemplo, ya ha hecho un despliegue importante. Si bien es un operador que no es muy grande, es significativo
por eso está en ese valor, entre un 4 y un 5%, ¿no? Esos porcentajes no son del todo exactos, depende de dónde uno lo mida. Si lo mide en Google, el contenido es de una manera; si lo mide en Akamai es otra; si lo mide con esta aplicación que comenté de Apenic es distinto, pero bueno, lo que sí es claro es cuando se pasa el 1%, ¿no? Eso ya nos está indicando que un país empezó, al menos algunos operadores, a hacer la transición y a desplegar hacia el usuario final. Así que, bueno, Bolivia, al menos hay un operador que lo está haciendo, y en realidad cuando estuvimos ahí había más de uno que ya lo tenían los planes. Había algunos grandes que estaban a punto de empezar a ofrecerlo al usuario final. Y en Chile no. ¿Y por qué? Bueno, tiene que ver con que la penetración de la banda ancha, por ejemplo, en Chile es tan extensa que ellos crecen muy bajo. Y entonces los operadores nos comentaban que tenían todavía direcciones IPv4 y que la tasa de crecimiento que tenían no les hacía por ahora, al ser más baja la tasa de crecimiento que en otros países, no necesitaban todavía direcciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es una paradoja un poco. El gran desarrollo de Internet de Chile hace que no necesiten todavía IPv6. Respecto de las capacitaciones, nosotros en la CNIC tenemos, bueno, ahí en el stand de la CNIC hay un calendario de capacitaciones a través del campus virtual. Tenemos 2 cursos de IPv6, uno básico, que cualquiera lo puede tomar, es libre. Ese es sin tutor, pero bueno, como para tener una primera introducción al tema es útil. Y después tenemos uno de IPv6 avanzado, que ese sí es con tutor, y cada organización que es miembro de la CNIC tiene derecho a tener dos personas que hagan el curso, ¿no? Y por otro lado, solemos organizar capacitaciones presenciales sobre IPv6, por un lado en los eventos de la CNIC, que son 2 por año. Si pueden ir a esos eventos, ahí hay talleres de IPv6 de todo un día, donde se ve mucho el tema de IPv6 en los ISPs, en última milla, pero también cuestiones que son más generales, como el tema de direccionamiento, de cómo asignar las direcciones en una organización, y bueno, que son cosas que pueden servir más a las universidades. Por otro lado, también organizamos actividades de capacitación, talleres sobre IPv6 en sitios. Por ejemplo, en Bolivia hemos ido, con la ATT hemos estado haciendo, con Cristian también, y bueno, a pedido podemos planificar con cierto tiempo y que vaya un instructor nuestro. Lo que nosotros necesitamos más que nada es un lugar donde se convoque a la gente y que la convocatoria sea abierta a los miembros de la CNIC, ¿no? O sea, que no es una capacitación a medida para una empresa, sino abierta para todos los que puedan ir. Y bueno, y ahí damos tutoriales y talleres sobre IPv6, que son muchas veces teórico-prácticos. Y la tercera era sobre los costos. Eso no tengo claro cuándo es la tarifa. Hoy sí tiene un costo. En el caso de organizaciones que son sin fines de lucro, pueden pedir un descuento del 50% en el costo, bueno, tanto de IPv4 como de IPv6. Pero sí tiene un costo mensual, que no sé bien cuánto es, pero anual. Te podría hablar, pero Leonardo González, de Universidad de los Andes, Venezuela. El problema más bien no sería convencer no a nosotros, sino a los entes gubernamentales, los reguladores de cada país. Así, simplemente. En realidad nosotros, a nivel de gobierno, lo que tratamos de hacer no es que regulen, sino que el gobierno implemente IPv6 en sus redes y lo pida en las licitaciones. Entonces, de esa manera, más que obligar a los ISPs, que traería varios problemas y que probablemente los tiempos después no se cumplan. En algunos países han sacado, por ejemplo, reglamentaciones así, pero después es difícil llevar eso a la práctica, porque depende de cada ISP y cómo pueda hacer la implementación. Entonces, nosotros lo que sí tratamos de hacer con los diferentes gobiernos es impulsarlos a que
muevan sus portales, sus redes a IPv6, y entonces todas las compras que hagan, las hagan ya pidiendo IPv6. Y ahí los ISP se van a interesar porque les interesa darle servicio a las redes de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de hacerlo más por ese lado. Y sí estamos trabajando con varios gobiernos de la región en eso. Bueno, creo que ya estamos bien, ¿no? Bueno, muchas gracias.